y amén. Muy bien, saludamos a Yair también. Me imagino que estará conectado desde Paraguay. Que el Señor te bendiga. Estamos orando también, Yair, por tu recuperación. Sabemos que ahí te lesionaste, pero sabemos que en todo el Señor tiene un propósito. Estamos orando para que pronto salgan tus papeles y todo salga bien, ¿cierto? Saludamos a Sol, también que ahí está conectada. Saludamos a todos. Y ya todos presentados. Hay un teléfono ahí que dice Honor CRT NX3. No sé si es un hermano o es un bot. Pero le decimos buenas noches a ese hermano, hermana o bot que se ha conectado. Y recuerden también que esta clase va a quedar grabada, va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Así que los que no, ahí está la Claudia después, ella es la robot. Buenas noches, Claudia. Les decía que esta clase va a quedar en YouTube grabada, así que después la puede repasar. Bien, estamos hablando de la sola escritura, ¿cierto? Y el principio de la sola escritura, y esto es un pequeño repaso para ir avanzando en nuestra enseñanza, es que la Biblia para nosotros como cristianos es la autoridad final y todo lo que la Biblia afirma para nosotros no es cuestionable, ¿ya? Todo lo que afirma la Escritura para nosotros es verdad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo le decía a los niños de la iglesia, en la red de los niños, les decía, si lo dice la Biblia, es verdad, ¿ya? Y en ese sentido, no hay duda de que así sea. Y como aprendíamos en la serie anterior, cuando estudiamos hermenéutica, ¿cierto? La Biblia, una de las características que tiene es que se interpreta a sí misma, ¿ya? No es que usted va a poder encontrar su propia explicación y otra persona va a encontrar otra explicación, sino que la Biblia tiene solo una interpretación y para poder entenderla hay que estudiar la Biblia. Hay algunos versículos que son más claros que otros o algunos versículos que iluminan otros versículos, entonces hay que conocer la Biblia en su plenitud. Y sabemos también que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo el que nos ilumina para que nosotros podamos encontrar en la palabra lo que Dios quiso comunicarnos. Y esto es muy bonito, hermanos, porque Dios en su inmensidad, en su perfección, Él quiso revelarse a nosotros y todo lo que Él quiso revelar para nosotros está expresado en las Escrituras. Amén. Por eso son tan importantes para nosotros las Escrituras, porque son, en definitiva, la revelación de Dios para nosotros, ¿ya? Entonces, cuando hagamos la prueba, no, tranquila, sí es sin prueba, es sin prueba. Ahí le van a preguntar, ¿por qué son tan importantes las Escrituras? Y usted va a decir, porque son la revelación de Dios para nosotros. Amén. Entonces, mire, el apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos enseñó lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21. Y dice, ante todo, sabed esto, ¿ya? Usted sabe que a mí me gustan mucho las conjunciones, las palabras que tiene la traducción de la Escritura. Dice, ante cualquier cosa, tiene que saber esto, que ninguna profecía, dice, estoy leyendo 2 de Pedro 1, 20, 21, dice, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna, ¿ya? Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron, ¿qué dice? De parte de Dios. Entonces, este pasaje nos deja varias enseñanzas. Lo primero es que las Escrituras, hermanos, no son de interpretación personal. Yo recuerdo que antiguamente, cuando uno era más ignorante, era más joven, uno leía un versículo y le preguntaba a un amigo, un hermano, oye, ¿qué significó para ti? Oh, para mí significó esto. Uy, para mí significó este otro. Y pensábamos que eso era correcto, pero no es así. La Biblia misma dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna persona podría decir, oiga, para mí esto significa esto, otra, bueno, para mí significa otra cosa, y que
capaz que hasta sea contradictorio. Tampoco, y me gusta mirarlo así, tampoco la Biblia es como una, por decir así, una chaqueta, que si de pronto hay algunas partes de la Biblia que usted dice, no, eso como que no es para nosotros, entonces lo recorto, y eso no me gusta mucho porque lo saco. No puede usted adecuar a su vida la Escritura, ¿ya? La Escritura es, y nosotros debemos adecuarnos a ella, ¿ya? Entonces, recuerde, no es un asunto de interpretación personal. Entonces, ¿cuál es la diferencia que puede haber entre un lector y otro? No son las interpretaciones, sino que son las aplicaciones, ¿ya? No es que Dios a mí me reveló esto y a ti te reveló otra cosa, no. Es que yo puedo aplicar esa palabra de manera distinta, pero el texto debe significar lo que significó para, ¿cierto?, los receptores bíblicos. Y eso lo aprendimos en hermenéutica, eso ya a esta altura ya lo conocemos. También dice este verso que las escrituras provienen de una revelación divina, que ninguna profecía, hermano, ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de un deseo humano, de una intención humana o de un proyecto humano. No, el texto de Pedro dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Mire qué interesante. Si usted hoy día está escuchando la palabra, si usted hoy día está pensando en estas cosas espirituales, déjeme decirle que no es por su voluntad, es la voluntad de Dios, ¿ya? El hombre no decidió tener la revelación de Dios, ni se la pidió a Dios o la descubrió en su sabiduría. No, a Dios le plació revelarse a través incluso, y dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, y en el Salmo 19 aparece precisamente lo que se conoce como la revelación general. Mire lo que dice en Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la naturaleza es parte de esa revelación de Dios, ¿ya? Y la palabra como tal, las escrituras, como les decía, son el fruto de la voluntad divina que tiene Dios para revelarse a nosotros, y por eso nosotros hablamos que lo único que necesitamos, hermanos, es la escritura, ¿ya? Como lo dijo en su momento Lutero, sola escritura, ¿ya? También dice este pasaje, las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta inspiración hace posible lo que dice el Salmo 119, verso 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Fíjese, dice, la suma de tu palabra, no una parte, no una porción, no el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento, sino que toda la palabra, de tapa a tapa, hermano, es verdad. Amén. Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros no podríamos atrevernos a editar a Dios, ¿sí? Ya sea quitando o agregando algo a su palabra. Por ejemplo, yo he escuchado predicadores que dicen, no, para mí se me imagina esto que dice la Biblia. No, si esto no es por imaginación, no es para el más creativo o para el más talentoso, no, hermanos. La palabra de Dios es o dice lo que Dios quiere que diga, ¿ya? Y nuestro desafío es poder encontrar ese tesoro, ¿ya? Entonces, hermanos, si nosotros le quitamos algo a la Biblia o le agregamos algo a la Biblia, la advertencia aparece claramente en Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Y dice claramente, si alguno añade a ellos, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. ¿Se fija? Así que mejor no editemos y en este caso estamos diciendo que Dios se equivoca, que Dios no es perfecto. ¿Ya? Cuidado con eso. Y si
eliminamos algo de la Biblia, estamos reduciendo su revelación. Entonces, todo lo que dice la Biblia es necesario para comprender el mensaje que el Señor nos quiso dejar, ¿ya? Cada escritura, cada palabra ha sido inspirada por Dios. Sí, es más, hay un concepto que usan los teólogos que no es tan solo sola escritura, sino que es toda escritura, o sea, toda la escritura, ¿ya? La totalidad de la escritura es la revelación de Dios, ¿ya? Hay algunas corrientes religiosas que quieren señalar que solo algunas partes de la Biblia son infalibles, diciendo que esas partes fueron inspiradas y otras no. Pero cuidado, hermano, no podemos caer en esa trampa. Es una trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque si no, cada uno va a poder escoger lo que le convenga, ¿sí? Recuerdo al rey Enrique VIII, que estamos hablando por allá por el siglo XVI, él conoció, ¿cierto?, la enseñanza de la Escritura, y claro, él tenía una esposa y quería separarse de esa esposa, pero como eran católicos, no estaba permitido que se volviese a juntar con otra mujer, entonces él se salió de la Iglesia Católica y formó otra agrupación, digamos, que son los anglicanos, que los anglicanos también son un grupo reformado, ¿cierto?, protestante, pero fíjese que la motivación no era la correcta. Y ahí es donde debemos tener cuidado, ¿ya? Entonces, no podemos adecuar ni la religión ni la enseñanza de la palabra a nuestro propio interés. Entonces, hermanos, nosotros debemos predicar el consejo de Dios, no nuestro consejo, ¿ya? Aquí yo no vengo como psicólogo, ni como terapeuta, ni como psiquiatra, no, soy pastor. Y lo que tengo que hablar es lo que la Biblia dice. Entonces, también hay pastores que solo predican lo que la congregación quiere escuchar para que no bajen los diezmos, para que no baje la asistencia, porque si dicen que el hermano es pecador, el hermano se va a ir, entonces va. Y eso, hermano, que Dios nos libre de eso. Amén. Calvino lo decía, y decía que había una iglesia visible y otra iglesia invisible. No todos los que vienen a la iglesia son parte necesariamente de lo que se conoce como la Biblia, o sea, la iglesia invisible, ¿ya? ¿Quiénes son parte de la iglesia invisible? Los que han sido o hemos sido llamados por el Señor, hemos sido restaurados por el Señor y reconocemos que el Señor es nuestro Salvador, ¿cierto? Creemos en su vida, su muerte y su resurrección, y que un día iremos a su presencia, ¿cierto? Pero hay gente que a lo mejor viene a la iglesia porque tiene una necesidad puntual y mientras el Señor le responde, viene a la iglesia y una vez que se supla su necesidad o superan su situación particular y personal, se van de la iglesia. Entonces, hay de esos, ¿ya? Jesús mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay cristianos que son solamente cristianos de nombre, ¿ya? Entonces, esto, y sabe interesante lo que estamos conversando porque siempre en la historia se repiten algunos eventos, algunas circunstancias, y en el tiempo de Samuel escaseaba la palabra. En 1 Samuel capítulo 3, verso 1, dice que escaseaba la palabra de Dios, y saben, hoy día, y es lamentable reconocer, y hoy día que están en YouTube, usted puede ver, no lo haga de curioso, no lo haga, aproveche bien su tiempo, pero hay muchos predicadores que lamentablemente no predican la verdad en el púlpito, ¿ya? Y hay mucho error que se enseña, mucha mentira y mucho engaño, ¿ya? El otro día no sé por qué me topé con un predicador y pasa, oiga, en 3 minutos, sí, ya me acordé. Había un profeta que le decía a una persona, era así como, ya, dime, ¿cuál es tu día de nacimiento? Y la persona le decía 13, el mío también. Y que era como una adivinación. Entonces, de verdad, hermano, no podemos usar el púlpito para eso. El púlpito se debe usar solo para predicar el Evangelio, ¿ya? Incluso nosotros como congregación, y estamos en ese proceso donde
Lo más importante de la reunión, por ejemplo, el día domingo es la palabra. Y con eso se termina. Y en eso estamos, ¿ya? Porque de pronto usábamos la reunión para pasar avisos, para hacer colectas, para pedir colaboración. Hermano, hay momentos y momentos. La reunión del día domingo es para el Señor. Es del Señor y de principio a fin, todo lo que hacemos, la adoración, la ofrenda, la palabra y todo, es para el Señor, no es para nosotros. Después de eso, oiga, y nosotros hemos marcado ese hito de termina la reunión y ahí sí pueden organizarse. Hoy día estamos teniendo estos tiempos de compartir después de la reunión precisamente para conversar otros temas y poder ir compartiendo cosas que como congregación necesitamos avanzar, ¿ya? Entonces, hermanos, ¿sabe por qué? Y esto lo conversamos en algún momento con mi esposa. ¿Sabe por qué pasa esto que hay predicadores que predican cualquier cosa? ¿Sabe cuál es la respuesta a eso? Es que no leen la Biblia. No leen la Biblia. No conocen la Escritura y no conocen el principio de sola Escritura. ¿Sí? Yo he conversado con algunos amigos que de pronto predican de algo que les pasó y de una experiencia que les pasó. Me acuerdo uno que decía, a mí me sacaban un parte y yo hacía una predicación de eso. Entonces compartía y era re entretenido escucharlos, y eso es verdad. Pero, hermanos, nosotros debemos predicar la palabra. La gente no viene a escuchar al predicador de turno, viene a escuchar la voz de Dios, ¿ya? Entonces, lo que creemos, enseñamos y hacemos en la iglesia, hermano, depende de la autoridad que nosotros le concedamos a la palabra de Dios. Entonces, es fácil cuando usted llega a una iglesia o cuando usted conoce una iglesia, vea y evalúe qué lugar le dan a la palabra. Y ahí usted se da cuenta al tiro. Hay iglesias que los días domingos son conciertos musicales, ¿cierto? Y ojalá el predicador la haga cortita porque es medio aburrido, entonces la gente, si no, no se va a ir, no va a seguir asistiendo. Pero la parte de la música, oiga, 16 canciones, un playlist completo de cánticos y de júbilo y de salto y de vuelta en el aire y de baile y de cosas. Hermanos, recuerde, esto se trata de Dios y no de nosotros, ¿ya? Entonces, si yo voy a ir a un lugar porque yo me siento bien y porque esto no es como ir a un restaurante, hermano. No, a mí me gusta esa iglesia porque ahí como que los hermanos te saludan bien, dan juguito, dan sopaipilla, dan calzones rotos. En esa iglesia no, allá hablan pura Biblia nomás, son más aburridos. No, a mí me gusta más sentir la presencia. Entonces, oiga, hay gente que es así, pero si algo, yo espero que la gente que nos conozca diga, oye, en esa iglesia predican la palabra de Dios, ¿ya? A lo mejor no somos los más graciosos, no somos los más entretenidos, pero como yo decía el domingo, esto no es para entretener a la gente, hermano, ¿ya? Así que el Señor nos ayude. Si tienen alguna pregunta me la hace, si no yo sigo adelante, ¿ya? Sí. No sé si cuando hay unas chicas y hombres que andan con la Biblia. ¿Ya? Con la Biblia y con la Biblia en mano, a uno le dice que el Señor tuvo mujer aquí, o sea, tuvo la novia aquí, y tuvo mujer y todo eso. Siempre se ve que lo ha costado. Sí, mire, hay una hermana acá que... Sí, hay una hermana acá que está... Eso voy a hacer, hermano. Hay una hermana acá que está preguntando, o está comentando más bien, que en Buin ella se ha encontrado con un par de personas que están con la Biblia en la mano y le dicen a la gente que va pasando por ahí que Dios tuvo mujer o que Jesús tuvo esposa, me imagino, cosas por el estilo. O que Dios fue mujer, también he escuchado eso, ¿cierto? Dios Madre, con la Biblia en la mano. Ya, muy buena su pregunta, hermana, porque muchas veces los falsos, mire, y vamos a Juan capítulo 10, donde dice que el ladrón no viene a qué. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido, dice el Señor, para traer vida y vida en abundancia. ¿Y quién es ese ladrón? Hemos aprendido, porque antes pensábamos que era el diablo,
No era el diablo. No era el diablo, son los falsos maestros. Porque, de hecho, usted lee el contexto y se da cuenta que está hablando de las falsas enseñanzas. Entonces, y aquí le doy la respuesta, hermana. Mire, la Biblia no se contradice, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, si yo voy a sacar una doctrina o una enseñanza de la Biblia, yo tengo que leer y entender el contexto de lo que se está viendo, lo que aprendimos en hermenéutica, ¿cierto? ¿Cuál era el mensaje para los receptores bíblicos? ¿Cierto? ¿Cuál es el principio teológico detrás? Porque si va alguien, ¿se acuerdan cuando ustedes mismos nos preguntaban por los pancitos de vida? ¿Se acuerdan? Entonces, claro, un versículo solito, si no tengo el contexto, es como el famoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno dice, soy superhéroe aquí y allá, pero el contexto que el apóstol Pablo está diciendo es, oye, yo puedo tener abundancia, puedo estar en escasez, y en ese contexto él dice, yo todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. ¿Amén? Entonces, no solo por el hecho de tener la Biblia en la mano, significa que va a ser un mensaje bíblico, porque algunos, recuerden, una cosa es hacer... Pero vamos al Marcelo que está ahí, está vendiendo completo el Marcelo. Le decía, una cosa, o lo que nosotros debemos hacer, es hacer lo que se llama exégesis. ¿Qué es eso? Es agarrar un versículo y sacar todo el tesoro y como escarbar y encontrar ahí. Por eso nosotros vemos los verbos, vemos las conjunciones, como les decía, vemos las palabras repetidas, vemos algunos conceptos, qué sé yo, y con eso sacamos el tesoro que hay en ese pasaje, ¿ya? Lo contrario a la exégesis es lo que se llama eisegesis, que es ponerle al versículo algo que no tiene, ¿ya? Entonces cuando dice, mira, si acá dice esto, pero la interpretación es incorrecta. Entonces, mire, y esto es muy interesante porque uno tiene que pensar cuál es el objetivo de ciertas personas. Por ejemplo, es confundir, es sacar a la gente de la iglesia. Entonces, por eso, oiga, si fuera solamente tener una Biblia, hermanos, cómprese una Biblia y viva en su casa tranquilo. Pero recuerde que el poder congregarse es un hábito de gracia. Dios permitió que nos pudiésemos congregar y fuéramos parte de una comunidad, ¿cierto? Entonces, debemos ser pastoreados. Y es bueno que uno tenga a alguien a decir, oiga, ¿sabe? Me pasó esto, oiga, tengo esta duda, tengo esta pregunta. Es una tremenda bendición, hermano, y es, de nuevo, una muestra de la gracia de Dios que tenemos con nosotros. Yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes y recién empezaron los Reels, pues nosotros somos de una generación antes de los Reels, no siempre existieron los Reels. Antes no existían los Reels, entonces recuerdo una vez, un joven me mostró un video que en un minuto explicaba la no existencia de Dios. Y él quedó súper mal porque decía, mire, pastor, y usan la Biblia para demostrar esto. Y yo le decía, mira, y esta fue mi respuesta en ese momento. Si Dios quisiera solamente que usáramos un minuto para entender su grandeza, no hubiese dejado la iglesia, no hubiese dejado la Biblia. Es como cuando le decía hace poco tiempo atrás a una persona, porque es típico que la gente dice, no, es que me cuesta tanto leer, es que a mí no me gusta, es que a mí me... Oiga, ¿por qué el Señor dejó su revelación escrita? ¿Por qué no la dejó en un video? ¿Por qué no la dejó así como en un audio, en 50 cassettes? La dejó escrita, ¿sabe? Entonces, nosotros debemos esforzarnos y debemos invertir tiempo leyendo la Biblia. Entonces, por eso imagínense, estas enseñanzas que son tan básicas, nos tomamos semanas y meses nos vamos a tomar. No puedo comparar ese tipo de enseñanza con algo que alguien me va a decir a la pasada ahí en 30 segundos, oye, Dios fue mujer. Colectivo, me subo. No. Uno tiene que profundizar, uno tiene que investigar, uno tiene que no quedarse con, y escuche esto, hermano, ni siquiera con lo que yo le diga, usted lo reciba así al tiro, ya porque el pastor lo dijo. No, usted tiene que ir a la Escritura.
Oye, el pastor dijo esto de Juan 10:10, vamos a leerlo. O el típico Mateo 18, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso era re bonito cuando éramos pocos en la iglesia, ¿cierto? Decíamos, hermano, la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él. Así que, aunque hayan 2, y cuando hay alguien solo, ¿no está Dios? Porque dice 2 o 3, y cuando está uno solo. Entonces, el contexto habla de la disciplina en la iglesia, Mateo 18. Entonces, no nos gusta leer el contexto, nos gusta leer el versículo nomás y le sacamos nuestra propia interpretación. Hermano. Sobre eso voy a hacer la consulta sobre lo que está hablando de hoy. La Biblia dice que donde hay 1 o 2 o 3, ahí estoy yo. Si estoy solo, no va a estar. Eso ahora como que me movió el piso, no entendí. No. Sí, el hermano pregunta, tengo que repetirlo para que quede grabado. El hermano pregunta que, claro, si la Biblia dice donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿qué pasa con el que está solo? ¿Cierto? Sí. Bueno, y pregunta a qué se refiere con eso. ¿Está bien, cierto? Mire, el capítulo 18 de Mateo, al que está haciendo referencia a ese versículo, cuando usted lo lee, leamos. Al tiro, Marcelito, déjeme responder esta y le doy la palabra. Está atento ahí, Marcelo, entre los churrascos y los completos y la palabra. Muy bien. Dice, mire, verso 15, Mateo 18, verso 15, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ya? Si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Incluso después dice, entonces se le acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Entonces, si se da cuenta, hermano, está hablando de si un hermano peca, corrígele. Si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Si no, trae unos testigos. Y si no se arrepiente, llámalo a la iglesia. Y ahí entendemos el rol de la iglesia también. Que también es parte de la iglesia la disciplina. Y si dice, si no se arrepiente el hermano, porque el objetivo desde el primero, después con el grupo más pequeño, después con la iglesia, es que el hermano se arrepienta. ¿Cierto? Y si no se arrepiente, dice, tenlo por publicano, por gentil. Así como ajeno a. Y ahí dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre para corregir este tipo de cosas, está el Señor ahí. ¿Ya? Marcelo, ¿tiene una pregunta? Sí, pastor, anteriormente estaba hablando de la iglesia, que son verdaderos conciertos, y me pregunto yo, ¿qué pasa con los creyentes de esa iglesia que, según el pastor que está ahí, está dando la palabra de Dios, pero está literalmente haciendo apostasía? ¿Qué pasa con esos creyentes? ¿Están perdidos de la gracia de Dios? Sí, es buena pregunta, Marcelo. ¿Tienen esperanza dentro de la palabra de Dios? Sí, muchas gracias por su pregunta. Al pastor. Sí, no, le entiendo la pregunta y le voy a responder. Mire, Marcelo pregunta que... ¿Esa también tengo que repetirla? Ya. Yo soy muy obediente. Pregunta Marcelo, ¿qué pasa? Porque yo hacía la referencia de esta iglesia que pronto el tiempo de adoración es prácticamente un concierto. ¿Qué pasa con esos hermanos que van a esas iglesias? ¿Qué pasa con esos pastores que están en esas iglesias? Mira, Marcelo y hermanos, cada uno de nosotros va donde va a ver o a escuchar lo que quiere ver o escuchar, ¿ya? Es decir, el que va a ese tipo de iglesias va porque le dicen, ¿quieres ser próspero? Sí, yo quiero ser próspero, entonces voy para allá. Pero si en el otro lado me dice, oiga, usted es un pecador, no me gusta ir para allá, me gusta ir más para acá. Entonces,
uno a veces se pregunta, oye, y más encima esas iglesias están llenas. Porque claro, pues hermano, si usted va a un lugar donde le van a decir que usted es bonito, que usted es bueno, que usted, Dios lo ama, a pesar de cómo sea, Dios te va a bendecir, y si tú traes tu ofrenda, el Señor te la va a multiplicar 100 veces, la gente va a ir a ese tipo de lugares. Pero si vas a un lugar donde hay un hermano tocando un teclado, y más encima te habla de que somos pecadores, y que, no sé, habla pura Biblia, y como que, hermanos, el asunto es qué es lo que uno está buscando, ¿cierto? Y aquí lo interesante es, cuando uno entiende que el Señor es el que establece su iglesia, hermanos, el Señor es el que hace justicia. El Señor va a juzgar a esos pastores. Y ¿sabe lo lindo de eso? ¿Y por qué lo puedo hablar con esta autoridad y con esta libertad? Es porque probablemente antes nuestra iglesia era así. Pero el Señor tuvo misericordia a nosotros y tuvo misericordia a mí. Y por eso hoy día yo puedo decirle, ¿sabe, hermano? Nosotros ya estuvimos en ese lado. Aquí ya tuvimos una banda de música y vivimos conciertos y hacíamos conciertos y traíamos gente. Pero, ¿saben? Hoy día, cuando el centro es la palabra, uno dice, ¿sabes qué? De eso se trata esto. No se trata de nosotros, de nuevo, se trata de Dios. Entonces, cuando uno le dice a esas personas, ¿saben qué, hermanos? Uno va a la iglesia a adorar a Dios. Uno va a la iglesia a glorificar el nombre del Señor, a gozarse en el Señor. ¿Sabes qué? Nuestra forma de vivir el Evangelio cambia. Incluso, piensa usted, el día domingo, por ejemplo, es el día del Señor. Ese día de descanso, hermanos queridos, es porque nosotros necesitábamos descansar. Dios no necesita descanso, pero nosotros sí. Y sabe, cuando nosotros descansamos, ¿sabe lo que estamos diciendo? Señor, yo confío en tu gracia. Señor, yo confío en tu provisión. Señor, el otro día yo hablaba con Marcelo precisamente, y él me decía, pastor, yo estoy haciendo un compromiso con el Señor para que el domingo, que es un buen día para su negocio, él vende comida rápida, ahí en 18 de septiembre, con La Paloma, hay un carrito que se llama El Delicioso, el Marcelo el Delicioso. El negocio del Marcelo el Delicioso. Entonces él me decía, ¿sabe, pastor? El fin de semana evidentemente es el mejor tiempo, pero cuando él se determinó dejar ese día para el Señor, ¿sabes qué? Uno está diciéndole al mundo, ¿saben qué? Mi confianza está puesta en el Señor. Yo confío en Él y Él no me va a fallar, Él va a estar conmigo, Él va a proveer y Dios no nos falla, por hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Cuando en una iglesia no está la autoridad de la palabra, hay decadencia, ¿ya? Hay, como hablábamos, me parece que hace 2 semanas atrás, no lo recuerdo muy bien, pero hablábamos de que hay cosas que son inmorales, ¿ya? Entonces, cuando usted o usa la iglesia para sacarle el dinero a la gente, hermano, es inmoral. Y eso no lo enseña la Biblia, ¿ya? Entonces, cualquier revelación, sueño, visión, ¿cierto? Extra bíblica, hermano, ahí usted tiene que arrancar al tiro. Por eso, el principio de la sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria que le corresponde a Dios. Entonces, cuando alguien me dice, oye, hoy día no tanto porque hemos aprendido, pero cuando de pronto la gente dice, oye, la palabra buena, y uno se sentía así como, oye, que soy bueno. Hermano, no. La gloria de Dios. Si uno predica palabra de Dios y la sabiduría de Dios, hermano, ¿qué mérito hay de nosotros? Ninguno. Entonces, se fija que si nosotros predicamos sola escritura, la gloria es solo para Dios. Amén. Sí. Nosotros tuvimos una evidencia ¿Ya? muy cristiana. ¿Ya? A un muchacho que iba a ir a un colombiano, llegó a predicar así como gritando, así, están a los ojos. Y puso un mando en el suelo, ¿Ya? se pone los caminos, ¿Ya? y no, el Señor dice que desee. Lo juro, hermano, nosotros hermanos estamos hasta autos, cadena, anillo, auto, ¿cierto? Sí, pero
iglesia a bolsillos pelados. La iglesia quedó y el hombre, No, y sí, yo, no, sí, yo dije, esto no es de viejo. Y se fue con el manto lleno de dinero. Yo dije, no sé, por pagar una iglesia, como la vida de los hermanos. Y decía cosas de Siria que el Señor quiere, pero se fue con toda la plata, hasta con los pollos de las hermanas, porque habían hasta con. Y yo dije, no. Y esa iglesia es de Dios, pero el Dios, yo sé que es de Dios, pero como que no toca. Sí. ¿Es su tío? ¿Su tío? Sí. Ya. Mire, la hermana decía que, tengo que repetirlo, contaba que ellos participaron en una iglesia en Buin, donde en una oportunidad invitaron a un profeta colombiano, y el profeta entregó una enseñanza y que motivó a todos los miembros de esa iglesia, puso un manto, y toda la gente en ese manto ponía joyas, dinero, autos, o sea, no autos en el manto, sino que las llaves del auto, y él se fue pero forrado, y la iglesia quedó, disculpando al presente, pelada, ¿cierto? Y claro, uno puede decir, ¿qué pasa con el pastor de esa iglesia? ¿Qué pasa con la congregación de esa iglesia? Al tiro Lalo, me parece. Ahí sí. Ahí sí volvió, pastor, pero tendría que volver a empezar de nuevo porque quedó en el principio. Ya, ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quedó en las llaves del auto. Ya. Sí. Entonces, no sé si escucharon esa parte donde les decía que este profeta recibió y se fue con todo el dinero, y la pregunta es ¿qué pasa con la congregación y qué pasa con el pastor de esa iglesia? Miren, hermanos, lo primero, el Señor entregó su vida por la iglesia, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que entender es que el Señor es el que guarda la iglesia. Nosotros hemos aprendido que el Señor tiene misericordia de su pueblo, ¿cierto? Y a veces uno entiende por qué el Señor no ha venido aún, por ejemplo. Es porque Él está esperando que muchos más le puedan conocer. Probablemente si el Señor hubiese venido hace 5 años atrás, quizás ¿dónde estaríamos? Pero como el Señor nos dio la oportunidad de encontrar la luz, como decíamos la semana pasada, pasamos de las tinieblas a la luz, hermano, hoy día tenemos una seguridad en la salvación, uno entiende lo que dice la Biblia y estamos en ese proceso, nos faltan muchas cosas, sí, pero hermanos, lo importante es que nosotros, ¿para qué estamos estudiando? Es para defender la sana doctrina, no es para ser, por decir así, defensores y que somos los mejores preparados de todos y que nuestra iglesia es mejor que la otra. No, hermano. Recuerde, mientras más conocimiento recibamos, más humildes debemos ser. Y de nuevo, todo lo que nosotros hacemos, la gloria es para el Señor. Si usted conoce una iglesia o conoce un hermano, un familiar, que va a una iglesia así, usted lo que tiene que hacer es orar. Y que el Señor salga a su encuentro. Así como salió con nosotros. Sí, de nuevo, hermano, el Señor salió a nuestro encuentro. El Señor nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por su misericordia estamos acá. Entonces, esta congregación, y así como deben haber muchas más, hermanos, buscan y cuidan la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Entonces, usted busque las instrucciones en la palabra de Dios. O sea, si viene alguien y dice, oye, ¿sabes que el Señor me dice esto? Usted dígale, ¿en qué parte de la Biblia dice? Y ahí, pum. ¿En qué parte de la Biblia dice que tienen que poner un manto y darle todo al profeta? En ninguna parte. Eso es un robo. Es un robo a mano armada. No, a mano desarmada. ¿Sí? Entonces, hermanos, quienes contradicen la Escritura están en completa oscuridad. Así de simple. Así de simple. Y claro, alguien puede decir, ¿por qué esos impíos prosperan? Hermanos, el Señor va a hacer justicia. Él es nuestro abogado. Y quizás muchos están viviendo situaciones con los jefes, con vecinos, con familiares, y que a lo mejor uno dice, oye, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy hijo de Dios? Hermano,
el Señor es tu abogado. El Señor te va a defender. Amén. Entonces, debes confiar en Él. No te defiendas tú. Deja que el Señor te defienda. Amén. Déjeme mutear aquí. Cuando nos desviamos, hermano, de la palabra, ¿sabe? Es como caminar en un lugar oscuro. Nos vamos a perder, nos vamos a caer, nos vamos a herir, ¿ya? Y lo más probable es que caigamos en el camino del pecado y vamos a afectar los estándares de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y luz o lumbrera para mi camino. Entonces, hermanos, una iglesia o un predicador que distorsiona o diluye la palabra es como un hombre que anda en medio de la noche sin una lámpara, sin una linterna. Y va a ser difícil que alguien que no sabe por dónde va el camino pueda guiar a otros. Se va a tropezar, se va a caer y va a herir continuamente. Alguien puede decir, ¿cómo es posible que un pastor hiera a otras personas? ¿Es posible eso, hermanos? Si es así, es porque ese pastor está en oscuridad. Punto. Amén. Otros textos del Antiguo Testamento, evidentemente, avalan la autoridad de la Escritura, ¿cierto? Por ser inerrante e infalible. Recuerde usted, ¿por qué nosotros no somos católicos apostólicos romanos? Es porque el católico apostólico romano, él pone al mismo nivel de autoridad la Escritura y el magisterio. ¿Sí? O sea, lo que dice el Papa, lo que dice la Iglesia está al mismo nivel de autoridad que lo que dice la Escritura y para nosotros no. Para nosotros solo la Escritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo me asemejara a un sacerdote, yo soy pecador, hermano, yo me equivoco. Puedo decir cosas incorrectas, ¿se entiende? Pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces está por sobre todo. Por eso no somos católicos romanos. No es simplemente porque, no, es que ellos adoran las imágenes. No, hay que saber por qué no somos. ¿Ya? Y una de las diferencias estructurales es precisamente la autoridad que tiene la Escritura. ¿Ya? Como les decía, la Biblia, ¿cierto? Las Escrituras, está avalada en el Antiguo Testamento, es inerrante, es infalible y ha sido inspirada por Dios. Eso, no debe haber duda de eso. Eso se llama inspiración verbal. El Salmo 19 que leíamos y el 119 nos hablan abundantemente del testimonio que nos da la misma palabra de Dios acerca de Dios mismo. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Jesús, ¿cierto? Y Él le da la autoridad a la Escritura. Cuando Jesús habla de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, y dice, por ejemplo, en Mateo 5:18, que tiene autoridad la Escritura, ¿ya? Y al final de la historia que aparece en la Escritura, ¿cierto? Dios nos advierte a través de Juan, que escribió el Apocalipsis, sobre las consecuencias de, y lo leíamos un ratito, de eliminar cosas o agregarle cosas al contenido de la palabra que el Señor nos reveló, ¿ya? Entonces, si no podemos agregar o restar contenido a la palabra de Dios, lo único que nos queda, hermano, es sola Escritura. ¿Sí? Está lista, está bien, ¿ya? Y hay que dejarla así. Entonces, alguien podría preguntar, oiga, si está tan claro, ¿por qué hubo necesidad de una reforma tan grande en el tiempo de Lutero? Y la respuesta es sencilla, hermano. La Iglesia de Roma estaba exigiendo cosas que no estaban en las Escrituras, como las famosas indulgencias para el perdón de pecados. Entonces, Roma apelaba a que la tradición establecía estas prácticas como buenas y válidas. Oye, no es malo, pero Lutero insistía que la tradición no podía tener el mismo peso que la palabra. Y donde estas dos cosas chocaran, la palabra tenía supremacía. ¿Ya? Esa era la mirada correcta. Y en 1546, en el Concilio de Trento, que eso fue establecido por la Iglesia Católica, ¿cierto?, romana, afirmó que la tradición oral tenía tanto peso como la tradición escrita de la palabra. O sea, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, para nosotros la tradición de la Iglesia, ¿cierto?, tiene tanto peso como la tradición escrita en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para nosotros eso debe ser lo mismo que le provocó a Lutero y a todos los reformadores,
inconcebible, inaceptable, ¿ya? De hecho, la Enciclopedia Católica dice, las Sagradas Escrituras no son la única fuente de revelación que Dios ha dado a la Iglesia. A la par con la Escritura está la tradición. A la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Este fue el primer campo de controversia entre los teólogos católicos y reformadores. Eso lo dice la Enciclopedia Católica, no lo digo yo. Entonces, fíjese, ellos mismos dicen la Biblia no es suficiente. Para nosotros sí, es suficiente. ¿Estamos? Y por eso somos protestantes, por eso somos reformados, por eso somos evangélicos, ¿ya? Y por eso no somos católicos. ¿Sí? Deuteronomio 4:2 habla de no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que yo os mando. Deuteronomio 5:2, 4:2. Nuestra diaconisa Eli nos cita Deuteronomio 4:2, tengo que repetirlo, pues, donde dice que no vas a añadir ninguna palabra a la ley de Dios, sino que vas a cumplir todo lo que ella dice, ¿cierto? Los mandamientos del Señor. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento lo dice, el Nuevo Testamento lo dice, toda la palabra en su unidad es perfecta, ¿ya? Entonces, hermanos, si Cristo afirmó que su palabra era perfecta y que ni una jota iba a pasar de ella, una iota, esa es la palabra en hebreo, es una letra del alfabeto, del alefato hebreo, nada iba a pasar. Hermanos, nosotros no podemos comparar la Biblia con cualquier tradición o cualquier dogma de la iglesia. Que un obispo, un sacerdote, un papa, un cardenal o quien sea, no puede estar por sobre la Escritura. Incluso una confesión de fe tampoco está por sobre la Escritura. Nada, nada, nada. El Salmo 138, verso 2, es claro cuando dice, haz engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, eso incluye la autoridad humana, hermano. Eso es la Escritura, ¿ya? Eso es la Escritura. Autoridad está por sobre, y si nosotros como cristianos entendemos eso, hermanos, va a ser un tremendo paso en nuestra fe, amén, en nuestra práctica de fe. Mire, en el siglo XVI, la sola Escritura fue el grito de batalla que llevaron los reformadores, ¿ya? Y ese grito debe volver a sonar hoy día. Sola Escritura, hermano, sola Escritura. Ahora, en este tiempo estamos en medio de una iglesia evangélica que a veces compromete su doctrina y por eso es importante que nosotros como congregación, y es lo que estamos haciendo en este tiempo, conozcamos nuestra doctrina. Y que alguien le diga, oye, ¿y tu iglesia cómo es? No, mira, mi iglesia es sola Escritura. Así de simple. Y ahí se acaban muchas discusiones. Y lo que dice el pastor, no, el pastor es igual que nosotros, es uno más que nosotros, no es infalible, no es inerrante. Lo único para nosotros que está sobre todas las cosas es la palabra. Si lo dice la Biblia es verdad. Si lo dice el pastor es cuestionable. Así de simple, hermano. ¿Ya? Entonces, si esa es nuestra posición doctrinal, créame, hermano, que estamos parados sobre algo firme, algo sólido, algo inamovible, que es nuestro Dios. Amén. Entonces, en una iglesia donde se compromete la sola Escritura, falta integridad. Porque alguien dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no le dan toda la autoridad a la Biblia? Ah, porque no les conviene. Porque ahí le pueden meter su cosita, ¿cierto? Oye, hermano, si usted quiere que su familia se convierta, pacte. Dé una ofrenda generosa al Señor. Y el Señor le... ¿Dónde sale eso en la Biblia? En ningún lado, por hermano. En ningún lado. Entonces, y lo que preguntaba nuestra hermana Marlene, no porque algo aparezca, por ejemplo, una sola vez en la Escritura como un relato, va a significar que es algo normativo. Por ejemplo, hoy día leíamos en nuestra lectura diaria cuando el pueblo de Jericó, bueno, en realidad mañana va a ser la historia, pero como me la sé, hoy día estábamos en la previa, pero pensaba en eso. Oye, Dios mandó al ejército, ¿cierto?, a dar 7 vueltas, ¿cierto? Una vuelta
por día y al séptimo día iban a dar 7 vueltas. O sea, fueron 13 vueltas. Y en esa vuelta los muros se cayeron y quedó el desparrame. El Señor nos dice que nosotros, si tenemos que hacerlo, tenemos que dar 7 vueltas por la oficina del jefe, por el supermercado, por el banco. No, ¿se fija? Y ahí hay que entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esa historia. ¿Sí? Recuerde, eso se trata del Señor, no de nosotros, no de Josué, no de las teas ardiendo, qué sé yo, de las trompetas tampoco. ¿Se ha fijado que hay iglesias que, oye, les dio por la moda del chofar? Oh, el chofar. ¿Conocen el chofar? Es un cacho de animal y que lo tocaban y como que caía la presencia de Dios. Oiga, si en la Biblia no dice eso, no dice. Entonces, le quieren poner de su cosecha y eso es peligroso. Es peligroso cuando se predica otro evangelio, hermano. ¿Ya? No se puede... Disculpe, están llamando al trabajo. Ahí sí, nos ha cortado. Uy, ya estamos en la hora. Última pregunta, vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Estaba medio lenta el avance de la enseñanza, pero espero que vayan aprendiendo. Dele nomás, hermana. ¿Pregunta? Es que a veces me dicen, ¿pero por qué leí en la Biblia? La Biblia la escribieron el hombre. Un hombre escribió la Biblia. Y yo a veces, bueno, que no sé tanto, pero le respondo, no, pero es que fueron inspirados por Dios. Yo le digo eso. ¿Hay qué? O sea, hay que una gran... Sí, la hermana comenta que a veces le pregunta a la gente, y no sé si a usted le ha pasado también, yo creo que es más común de lo que uno quisiese, oye, ¿por qué creen en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres? ¿Cierto? ¿Y sabe cuál es la actitud que nosotros debemos tener frente a ese argumento? Es con mayor razón, por hermano. Si fue escrita por hombres, y eso es una verdad, y que uno dice fueron inspirados por Dios, que esa es otra verdad, fíjese que en ninguna parte, en un periodo de 1600 años, que fue lo que se demoraron a escribir la Escritura, desde Moisés que escribió el Pentateuco hasta Juan que escribió el Apocalipsis, 1600 años, hermano, no hay ninguna contradicción en ella. Y la escribieron reyes, artistas, la escribieron pescadores, la escribieron mujeres, la escribieron distintos tipos de personas. Y no hay contradicción. Y es más, la sabiduría que tiene la Escritura, la fuente de esa sabiduría no tiene mucho asidero que sea humana. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermano, nosotros debemos tener la tranquilidad y la confianza de que la Biblia, y es más, uno puede decir, la Biblia ha sobrevivido todos estos siglos, hermano. ¿Usted cree que no han querido destruirla? 1000 veces, 1000 veces. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y por eso nosotros debemos ser defensores de esta Escritura. Y no vamos a poder terminar la sola Escritura hoy día tampoco, pero vamos de a poquito, hermanos. Lo importante es que usted aprenda, que si tienen preguntas las puedan hacer. Esto es discipulado, distinto al domingo que usted solo recibe y escucha. Aquí también puede comentar y hacer preguntas, así que les motivo a todos, incluso los que están conectados desde sus casas, a que lo puedan hacer de esa manera y vamos a ir resolviendo la mayor cantidad de dudas que podamos, ¿ya? Lo importante es que nosotros debemos cuidar, ¿cierto?, esta verdad y defenderla. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo.